en un laboratorio, pero no debemos confiar en las cosas terrenales que en realidad se pueden comprobar objetivamente. Dice que la Biblia está llena de errores, discrepancias, contradicciones y pensar antiguo. Is the Bible trustworthy? http www.blogos.org Questions Bible trustworthy.php El argumento no tiene sentido. La Biblia se mantiene o cae como una unidad. B. Por lo tanto, hay que aceptar el mensaje de la Biblia como una unidad. No podemos escoger qué vamos a creer o qué aplica a nuestras vidas. No es una mezcla de enseñanzas en las cuales somos librera de elegir. A muchas personas les gustan los pasajes que dicen que Dios nos ama, pero no les gustan los versículos que dicen que Dios juzga el pecador. No podemos seleccionar lo que nos gusta y arrojar el resto. No podemos abrir nuestras Biblias y tachar las partes que no nos convienen. Hay que aceptar el mensaje de la Biblia como una unidad. C. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Conclusión e invitación. La pregunta que nos hicimos es si la Biblia es confiable. Y sí, lo es porque Dios es confiable. Dios es el origen de la Biblia. Pedro dijo en su segunda carta lo siguiente: ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. 21 Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por él. Espíritu Santo. 2 Pedro 1, 20-21. La palabra griega traducida como impulsados significa que las personas que escribieron las palabras de Dios fueron llevadas por el poder del Espíritu Santo. No actuaron por sí mismas y tampoco expresaron sus propios pensamientos, sino expresaron la mente de Dios en palabras que Dios proveyó a través del Espíritu Santo. Él sopló su palabra y ellos la escribieron. Si Dios es el origen de la palabra y lo es, podemos poner toda nuestra fe en ella porque Dios es confiable. Es más, podemos confiar en toda la Escritura porque fue inspirada por Dios y no por la humanidad. Hoy podría haber dado diferentes pruebas de la veracidad de las Escrituras. Podríamos haber hablado acerca de la arqueología, las cosas que han encontrado que comprueban muchas historias bíblicas. Podría haber mencionado cómo muchos científicos con la intención de refutar o desacreditar la Biblia resultaron como creyentes. Sin embargo, no nos enfocamos en eso. ¿Por qué? Porque en fin, creer en la Biblia es poner fe en Dios. La gran pregunta para ti es si has puesto tu fe en Él. ¿Crees a Dios? Dios es el único que ha dejado un mensaje de esperanza que ha durado todo este tiempo. No hay otro libro como este con Biblia en mano. Es el único con el mensaje de gracia. ¿Has creído ese mensaje? Si no, hoy te invitamos que tomes el paso de fe. Tal vez contestas la pregunta ¿crees a Dios? Con un gran sí, soy creyente. Doy gracias a Dios por eso. Pero la pregunta que ahora tengo para ti es si tu vida refleja esa creencia. Quiero dejar algo muy claro hoy. La Biblia nos juzga, no viceversa. La palabra de Dios es viva y poderosa, juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4, 12. La palabra el Logos examina y el corazón está examinado por la palabra. No creer en porciones de la Escritura a través de nuestra desobediencia es seguir el proceso al revés. Nos convertimos en los examinadores y la palabra tiene que someterse a nuestro razonamiento superior. ¿Quiénes somos para retar al Creador del universo? Pablo hizo la siguiente pregunta retórica: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? Romanos 9, 20. La respuesta es nadie. Tal vez necesitas pedir perdón a Dios por una actitud soberbia que has tenido porque has vivido no como un creyente, sino como un incrédulo. Guía para grupos de conexión. Rompehielos. Pregunta: si tu casa se incendió y se estaba quemando, ¿qué intentarías de rescatar? Nombra 3 cosas materiales y por qué. Resumen de la charla. Preguntas para considerar como grupo. ¿Crees que la Biblia es confiable? ¿Recuerdas un tiempo cuando luchaste con eso? ¿Cuándo fue cuando te diste cuenta que la Biblia no es solamente un libro, sino la palabra de Dios? Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, necesitamos aceptarla como una unidad. Si hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, somos salvos. El problema es que seguimos siendo pecadores también, pero gracias a Dios la diferencia es que somos pecadores perdonados. Luchamos con nuestra obediencia completa. ¿Cuáles son las partes de la Biblia en las cuales luchas en obedecer? En la charla del domingo, Scott nos hizo la siguiente pregunta: ¿eres un ateo cristiano?
¿Qué es un ateo cristiano? Un ateo cristiano es un creyente que cree en Dios y cree que la Biblia es la palabra de Dios, pero esa creencia no se nota en su vida cotidiana. ¿Cómo responderías a la pregunta, ¿eres un ateo cristiano? Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas, haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. El reflejo parte 1. By Scott Higgins. Summary. Según Santiago 1, necesitamos fijarnos en el espejo de la Escritura. Sin embargo, muchas veces no vemos nuestra realidad. Santiago 1, 19 a 20, destaca 3 hábitos muy comunes que no nos dejan ver nuestro reflejo verdadero. Serie. Logos. Charla. El reflejo parte 1. Texto principal. Santiago 1, 19 a 20, 8 de febrero de 2015. Introducción. Quiero que todos repitan lo siguiente conmigo, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Santiago 1. 22, RV 60. Nos enfocamos en esta frase en la primera charla de esta serie. Les tengo una pregunta al respecto. ¿Cómo podemos hacer la palabra si no sabemos lo que dice? Si no sabemos lo que dice, ¿qué necesitamos hacer para rectificar eso? Pasar tiempo en la Biblia. Quiero que nos imaginemos un poco ahora. Digamos que un señor tuvo una pelea con su vecino. Discutieron muy fuertemente y por las emociones y por no controlarse, el señor terminó matando a su vecino. Digamos que nunca escuchó que matar era contra la ley de Dios. Después de haber vivido toda su vida, llega a la presencia de Dios para rendir cuentas y Dios le pregunta, ¿por qué mataste a tu vecino? El Señor responde, pues, me enojé tanto porque era muy mentiroso y arrogante. No pude aguantar su insolencia y lo maté. Dios le responde con una pregunta, ¿acaso no sabías que uno de mis mandamientos es no matar? El Señor le miró a Dios y le dijo, ¿de verdad no lo sabía? Pregunta, ¿cómo le respondería Dios? No sabías. Listo, no hay problema. No eres culpable de tus acciones. Signo de apertura de interrogación. Signo de apertura de interrogación. ¿Crees que le respondería de esa forma? Claro que no. Aún en un tribunal de justicia, si una persona quebranta la ley sin saber, sigue culpable y tendrá que vivir las consecuencias. Dios exige obediencia de todos. No importa si la persona no sabe lo que dice su palabra. Todo el mundo tendrá que rendir cuentas. ¿No creen que sería mejor saber lo que Dios espera de nosotros? La ilustración que utilicé era como depresiva, no es cierto. Podemos cambiarla un poquito. Si nosotros no pasamos tiempo en la palabra no vamos a saber las promesas que nos ha dado Dios. Lo cual significa que no podremos vivir los beneficios. ¿No creen que sería mejor saber lo que Dios nos ha prometido si seguimos su palabra? Entonces descubramos su palabra. Oremos lo que el salmista dijo, ábrame los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Salmo 119, 18, RV 60. Proyectar imagen leyendo la Biblia /01. Ahora vamos a jugar un poquito. Aquí, tengo una imagen proyectada y quiero que la miren bien. Ahora, cierren los ojos. Proyectar la siguiente imagen cuando todos se hayan cerrado los ojos. Leyendo la Biblia /02. Abran los ojos y miren la imagen. ¿Qué ha cambiado? Proyectar la otra imagen. Vamos a hacerlo una vez más. Miren la imagen. Ahora, cierren los ojos. Proyectar la última imagen. ¿Qué había en el fondo de la imagen? Ya no van a poder ver lo que está en el fondo porque hay algo impidiendo la vista. Es más fácil darse cuenta de la realidad de una imagen si uno mantiene sus ojos abiertos. Igual, no podemos captar la realidad de una situación que no vemos bien. O sea, si hay impedimentos que obstruyen la vista, no vamos a poder captar la realidad de lo que está pasando. Muchas veces eso es lo que nos pasa espiritualmente. El título de esta charla es El reflejo. Según Santiago 1, necesitamos fijarnos en el espejo de la Escritura. Sin embargo, muchas veces no vemos nuestra realidad. No vemos nuestro reflejo verdadero porque hay cosas en nuestras vidas que nos lo impiden. Hay cosas que obstruyen la vista. El pasaje de hoy, Santiago 1, 19 a 20, destaca 3 hábitos muy comunes que no nos dejan ver nuestro reflejo verdadero. Entonces, busquemos el primer capítulo de Santiago. Mis queridos hermanos, tengan presente esto.
Todos deben estar listos para escuchar, y ser lentos para hablar y para enojarse. 20 Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Santiago 1, 19 a 20. El orden es importante. Escuchar primero, luego hablar, y por último, si la situación lo requiere, enojarse. Y, lentos para escuchar. A. El pasaje dice que deberíamos estar listos para escuchar. B. La palabra listos literalmente significa rápido o veloz en el idioma original. O sea, cuando estemos en una conversación o escuchando una charla o lo que sea deberíamos reaccionar primero con nuestros oídos y que esa reacción sea rápida. Listos para escuchar. No deberíamos demorarnos en escuchar. 1. Es como los deportistas de atletismo. Mostrar vídeo del corredor no tiene audio. Cuando el corredor escucha el pito o el disparo, inmediatamente arranca. Está listo para escuchar el disparo y por eso puede reaccionar rápidamente. ¿Qué pasaría si el corredor no está escuchando bien, si no está pendiente del disparo? El corredor no va a arrancar bien y posiblemente no va a poder recuperar el tiempo. Por lo tanto, es probable que no va a ganar la carrera. Y todo comenzó con los oídos. 2. La imagen nos ayuda a entender cómo deberíamos estar listos para escuchar. Debe ser una reacción inmediata, rápida. C. Pero nuestro problema muchas veces es que en vez de ser rápidos somos lentos para escuchar. Deberíamos ser lentos para hablar, pero nos confundimos a menudo y hablamos antes de escuchar. 1. Pregunta si estoy hablando al mismo tiempo que mi esposa me está tratando de decir algo a propósito. Eso nunca me pasa. Voy a ser capaz de escucharla como debería. Voy a poder mantener una buena relación con mi esposa si nunca la escucho. En cualquier situación donde necesito escuchar y no lo hago, no me va a ir bien. 2. Pero escuchar es más que oír. Creo que mi esposa quiere que la escuche y no solamente oír y descifrar los ruidos que están saliendo de su boca. Escuchar significa considerar lo que se está diciendo y no solamente percibirlo sino entenderlo. Mi esposa quiere que la entienda. D. Es igual con la voz de Dios, su palabra. Cuando pasamos tiempo en la Biblia, la idea no es solamente oírla y descifrar las letras y los términos. De verdad necesitamos escuchar a Dios y entenderle. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Si no estamos listos para escuchar a Dios no vamos a mirar nuestro reflejo real en el espejo. Nuestros oídos se convierten en un impedimento. Hay otro impedimento y tiene que ver con nuestras lenguas. Santiago dijo que debemos estar listos para escuchar y ser lentos para hablar, pero una vez más nos confundimos. En vez de ser lentos para hablar somos 2. Rápidos para hablar. La lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo. Sin embargo, tiene el poder de animar y edificar a los demás, pero igual puede dañar y lastimar de forma muy desprecia y desagradable. Por eso Santiago dijo lo siguiente en su carta: fíjense en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. 5. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. 6. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Santiago 4, 4 a 6. B. La lengua puede ser una herramienta o un arma. A veces la usamos para bendecir a las personas que nos rodean y para darle alabanza a Dios. Sin embargo, la usamos también como un látigo. Mostrar vídeo de LATIGO tiene audio. Azotamos a los demás con nuestras palabras en vez de escucharlos. La parte triste es que por alguna razón a veces creemos que podemos hacer lo mismo con Dios. A veces Dios nos muestra algo en su palabra y en vez de escuchar con la intención de entenderle y obedecerle, sacamos la lengua y empezamos a azotar a Dios dándole excusas, justificándonos, defendiéndonos. C. Lo triste es que nos volvemos expertos en eso hasta que decimos, ese pasaje no me aplica, no soy así. Como resultado, no vemos nuestro reflejo verdadero en el espejo. Por no ser rápidos para escuchar y por no ser lentos para hablar, nos cegamos de manera voluntaria. D. ¿Y qué tal una persona que rehúsa escuchar, no deja de hablar y luego se enoja? 3. Rápidos para enojarse. El texto de hoy dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto.
Todos deben estar listos para escuchar, y ser lentos para hablar y para enojarse. 20 Pues la ira